Regresamos aquí a Una Mañana Estelar y claro, ya como lo vio finanzas, que ese tema de repente nos trae en este tiempo medio confundidos. Las mamás tienen que estirar el dinero, las mamás son buenas administradoras, pero parece a veces una misión imposible. Pero ¿cómo podemos tener una economía más tranquila, más holgada y que el dinero trabaje a nuestro favor? Para eso viene nuestra experta en finanzas, Ana Pulido, que nos va a decir cómo pulir esos detalles para tener una mejor economía. Estuvo padre. Sí. Bienvenida, Ana. Bienvenida, Ana. Gracias. Qué difícil en este tiempo. Decimos, todas las mamás dicen, no, es que no me alcanza. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Sí, no es para menos. Aquí el tema es que también las mamás se tomen en cuenta en el presupuesto, porque si todo va para tus hijos y cuidar antes a la familia que a ti misma, pues es como si tú no fueras miembro de la familia, ¿no? Entonces, pues tú también existes, así que también hay que ahorrar para tu futuro. Oye, ¿y cómo podemos entonces, luego, cómo pueden las mamás pues hacer ese guardadito, si de todas maneras tienen todos los gastos de la casa, los hijos, todo lo que hay, y además luego dicen, bueno, pues es que apenas se alcanza, ¿cómo le voy a hacer además para ahorrar? ¿Cómo se hace? Claro, mira, cada economía es diferente y lo que yo le recomiendo mucho a las personas es siempre tener prioridades, ¿verdad? Porque a veces por querer dar todo para los demás, también hay un poco el gasto aspiracional, ¿no? ¿Cuál es ese? Pues el que nos ayuda a sentirnos parte de un grupo, ser parte como del colegio al que quieres que asistan tus hijos, o las fiestecitas y los regalos. Los clubes. Ajá. Exactamente. Entonces, si tienes ese conflicto de que a lo mejor no está siendo suficiente también para cubrir el futuro y las necesidades más importantes y a ti misma, pues hay que revisar qué tanto es un gasto aspiracional y qué tanto es básico. Y ahorita como lo mencionas, Ana, hay muchos gastos que de repente son superfluos o que no son necesarios y hay unos que sí son básicos, como por ejemplo la escuela, que las mamás quieren que vayan a una universidad cara y que tengan ropa cara de marca y que nos pudieras decir qué son lo que sí se debe de invertir y qué son los errores que cometemos que no los debemos de hacer. Pues el error principal es no ahorrar para tu futuro. Ese es el error principal, porque finalmente los hijos van a volar alto como los estás formando y en algún momento tú te vas a quedar sola, sea con tu pareja o sola, ¿verdad? Y además las mujeres viven más años que los hombres. Entonces hay que reservar dinero para ese tiempo en el que ya no va a haber alguien en quien apoyarse. Entonces es bien importante que primero esté ese ahorro para protegerte tú y después ir planeando, bueno, cuál es la siguiente meta y la siguiente meta. Exacto. Oye, y además de, bueno, abajo del colchón o tradicionalmente en el banco, ¿hay herramientas digitales para las amas de casa a las que puedan acceder para ahorrar? Claro, ahorita hay muchas herramientas. Lo que yo recomiendo es realmente tener una asesoría clara para que hayan metas muy específicas y puedas llegar a un monto. Claro, porque si usamos solo las herramientas digitales, que son padrísimas y son muy fáciles de usar, está la tentación de bajar el dinero. De estar en contacto directo con él y, lo voy a usar, transferir a mi cuenta y ya me compro este vestido. Entonces hay como una fantasía o una ilusión de que subes y bajas el dinero a la cuenta que te da un poquito de interés, un poquito de rendimiento. Y digo un poquito porque en realidad no lo dejas el suficiente tiempo como para que te dé rendimiento. Entonces estás subiendo y bajando el dinero, pues así no vas a hacer un acumulado. Hay muchas opciones que también las mamás luego hacen, como las famosas tandas o como pues que hacen rifas, todo eso, que las mamás se apoyan. Pero ¿cuáles son las mejor que pudieran hacer, la mejor opción? Porque de repente también, ¿cuál es la diferencia entre estar casada, tener a tu pareja y estar soltera? ¿Cuál es la diferencia en los gastos? Wow, pues mira, siempre cuando una mujer es la cabeza del hogar, pues claramente, así como cuando un hombre es el único proveedor del hogar, pues claramente es un peso para una sola persona, ¿no? Entonces, si es compartido, pues ahí se puede llegar a las metas más rápido. Esto de las tandas es una economía de confianza. Entonces, a menos que tengas un grupo de altísima confianza con quien hacerla, yo recomiendo más los instrumentos formales para el ahorro y que sean de largo plazo. ¿Por qué? Porque hay un respaldo,
porque hay una planeación, porque no se va a desaparecer la persona con el dinero. Sí. Entonces, pasa. y además este tema de las tandas ayuda mucho, sobre todo a las personas que no tienen otros medios para ahorrar, pero en metas de muy corto plazo, normalmente son menores a un año, esas metas. Entonces, de todas formas, se va en algún gasto. Oye, Ana, hay muchas amas de casa viéndonos en este momento. Y entonces dicen, ay, claro, a mí me gustaría ahorrar. A ver, desde había una vez, ¿cómo sería el ABC, el 1, 2, 3, para con qué comenzar a ahorrar como ama de casa? Pues que te destines un presupuesto específico para el ahorro. ¿Estás hablando de una cantidad? Una cantidad, o sea, de lo que reciben más o menos van a decir, haz de cuenta, 500 pesos. Exactamente. O 200 pesos. Exactamente. La cantidad no es lo más importante, sino empezar ya y la constancia. Entonces, de lo que tú ingresas, primero decidir cuánto vas a ahorrar, porque esa es la lógica, es primero el ahorro y después todo lo demás, gastos. Porque si es al revés, nunca sobra. Nunca sobra. Exacto. Claro. No me animas Sí. que sobrara. Exactamente. Y hay que pensar también en que, como decías, que somos, hay que pensar en nosotras mismas, porque el hijo siempre chantajea a la mamá. Mamá, préstame, saben que les acaba de llegar su sueldo. Mamá, préstame para esto, préstame para comprar los tenis caros. ¿Por qué? Porque nos ganan los sentimientos y nos gana el amor y el corazón. Ahí las mamás, cuando hacen eso de no prestarle a los hijos, se sienten culpables. ¿Cómo podemos ahorrar el dinero sin sentirnos culpables de no, pues, despilfarrarlo de manera incorrecta? Bueno, cuidarte tú es la mejor forma de amor que puedas tener hacia tus hijos, porque eso va a garantizar que tú vas a ser independiente en una edad muy adulta, ¿no? Entonces, si ya tuviste esta responsabilidad financiera de 18 años, desde que nació tu hijo o hija hasta que ya es mayor de edad, pues lo que quieres es que viva feliz, ¿no? No que se tenga que preocupar por repartirse entre sus metas personales, su familia y aparte sus papás o su mamá adulta mayor. Entonces, si la mamá aprende a reservar ese dinero para cubrirse ella, no tiene por qué sentir culpa porque no va a ser una carga. Ok, y haz de cuenta que ya hay el caso ahorita que nos está viendo de alguna mamá que tiene pues su ahorrito, su guardadito, o tal vez va a comenzar a hacerlo y lo hace. Pero en la vida que da tantas vueltas, nos trae al camino de un imprevisto, una enfermedad, alguna cosa así. ¿Qué hacer si tenemos ese guardadito? A ver, ¿lo usamos, no lo usamos? ¿Qué hacemos, Ana? Hay que separar el fondo de tranquilidad, le llamo yo, justo porque la vida no avisa con las emergencias o con algún pequeño accidente, alguna descompostura de un electrodoméstico. O sea, siempre hay días, ¿verdad? Entonces, la factura del celular no es una emergencia, ¿verdad? Eso ya debe de estar contemplado en tus gastos. Entonces, hay que separar el tener ese fondo de tranquilidad, tu colchón financiero, del ahorro de largo plazo, porque son muy diferentes. Las personas que invierten y luego lo quieren usar para una emergencia, pues pierden. Ok, entonces... Pues hay que priorizar emergencia. La división. Okay. Hay que dividirlo, hay que tener ambos. Wow, qué difícil, porque si nos hablabas hace rato de separar esos 200 pesos, ¿habría que separar otros 200 para este fondo? Sí, claro. Primero, empezar por el fondo de tranquilidad para que no te... Sí, es primero. Porque, y sobre todo una madre de familia y sobre todo si tienes hijos pequeños. Ok, eso, qué importante, ¿eh? Para que le pongan atención. Muchos entramos en pánico y dices, no, es que no me alcanza para pagar esto y piden préstamos. ¿Cómo salimos de esos préstamos? Híjole, que sienten las mamás que se ahogan porque ahora hay que ahorrar para eso, para lo del préstamo y para el ahorro y para el fondo, para la salud y para emergencias. Claro. Bueno, todos empezamos de algún lugar diferente, entonces no hay una receta única para todas las personas. Si hay deudas y préstamos, mi recomendación es que primero sea eso lo que pagues y ya después empieces a lograr las otras metas. Exactamente. Pues yo creo que tenemos muchas dudas y muchas preguntas sobre este tema, así que vamos a hacer una cosa, René. ¿Qué hacemos, mi querida Jackie? Vamos. Ana se queda con nosotros, nuestra experta en finanzas, para responder todas sus dudas y preguntas, así que mándenos, les recordamos el número 55 21 13 15 49, que va a aparecer en ese momento por ahí. Mándenos, díganos qué quiere saber las mamás que se están haciendo muchas preguntas, ahí está. Y mientras nos vamos a ver esto que son animales fantásticos, y van a ver qué historia tan impresionante. Así...
seguimos con las finanzas, que se quedó con nosotros Ana Pulido para hablarnos de este tema de las mamás. A ver, todas las familias, atención, ya sabemos que las mamás son súper mamás, pero a veces entiéndanlas que es muy difícil hacer que el dinero rinda. Y hoy tenemos esos mejores consejos de nuestra experta para decirnos qué hacer y cómo hacer que nuestro dinero sea mejor aprovechado y trabaje para nosotros. Ana, gracias por continuar con nosotros. Claro que sí. Ya tenemos preguntas del público. Pero antes de esta pregunta del público, yo tengo una duda. Mira, ¿hay disponible y valdría la pena esto? Que si hay disponible cursos, talleres de finanzas caseras para mamás, y valdría la pena que una mamá tomara este tipo de cursos, obviamente con los beneficios que esto implica. Desde luego que sí. Ahorita que estamos en la era del internet, pues está por todos lados, en YouTube, en la UNAM, la misma Conducef, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Banco de México. Está el Museo Interactivo de Economía aquí en la Ciudad de México. Un montón de lugares. Sí, entonces hay gran disponibilidad de cursos de finanzas personales. Es cuestión de inscribirse y de darnos el tiempo de hacerlo. Y enfocadas también a finanzas familiares o finanzas caseras, por decirlo así, de una forma, etiquetarlo, ¿sí existe? Sí, que yo sepa, la UNAM se ha enfocado bastante en eso. Okay. Pues muchas nada más buenas es cuestión de que los busquen. Y esa educación financiera, porque obviamente no es una educación financiera formal como que una mamá se meta a una carrera de finanzas o economía de 4 años, sino un tallercito de 2, 3 meses. Es correcto, no tenemos que ser economistas, no tenemos que ser expertos financieros para aprender a gestionar nuestras finanzas. Entonces, todos estos cursos que mencioné son para toda la población. Hasta yo creo que para mí que no me alcanza nunca y no soy mamá. Bueno, soy mamá de mis perrijos. De tus perrijos, pero es muy buena opción para los que son gastalones, ¿eh? Y precisamente respondiendo, yo creo que esa pregunta que nos hicieron de Rocío González, aquí de la Ciudad de México, que nos pregunta, ¿por qué muchas mamás sienten que el dinero se va volando, aunque hagamos cuentas todos los días? Sí, es muy desgastante no poder parar tu mente, ¿no? Y esa es la principal labor de las mujeres en este país y de las madres de familia. Entonces, el estar registrando todos los días tus gastos es una herramienta, pero no es la única ni la más eficiente. Lo que yo les recomiendo es que tengan prioridades y que de acuerdo a las prioridades es como asignen. Yo le llamo darle trabajo a tu dinero. Cada parte de tu dinero debe tener una función muy específica, porque si no el dinero hace lo que quiere. Exacto. Oye, Ana, ¿tú le recomiendas a las amas de casa buscar sobre los gastos del hogar, pues que compren lo más barato? Y muchas veces no es de la mejor calidad, pero ¿sí recomiendas que busquen las opciones de gastar menos? Mira, creo que la plática de finanzas personales siempre se va mucho a cómo no gastar. Yo creo más en tener una mentalidad de abundancia y de prosperidad. Okay. Entonces, depende mucho de la situación financiera. A veces si detectamos que hay un problema de exceso de gastos, son muchas veces gastos que no están identificados o que son como espontáneos, no planeados. Entonces, yo creo que no se trata de sacrificar calidad, se trata de priorizar y además de gestionar tu creatividad, tus habilidades, tu tiempo que puedas tener entre responsabilidades también para generar más recursos. ¿Y cómo puedes hacer una buena planeación con tu familia? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos a entender tal vez la situación tan complicada que se está generando en estos momentos económica y enseñarles cómo ahorrar el dinero y platicarlo con tu esposo también? Sí, fíjate que ese tema es súper importante. Yo creo que todos los asesores financieros nos encanta que la familia hable de dinero, ¿no? Que sea un tema de plática familiar, porque si no, es como los adultos llevan toda esa presión y los niños pues en su inocencia solo piden, ¿verdad? Pero si hay un diálogo de mira, esto es lo que tenemos, estas son las prioridades, usar el calendario. El calendario, ahorita que estamos casi al cierre del ciclo escolar y va a empezar otro, pues de manera muy natural podemos ver qué es lo que ocurre en cada mes y de acuerdo a ese mes definir las prioridades como familia y entonces ya es una labor de todas y todos, no nada más de la mamá o del papá. Y obviamente hay que pues comunicarle esto a los niños y enseñarle a los niños que cómo deben de ahorrar y todo esto, pero ¿cómo lo hace una mamá, una ama de casa, una mamá
para poder darles esta educación financiera? Mira, yo he tenido personas que me comparten lo que hacen ellas y es este diálogo, te digo, es como transmitirles el valor del dinero, ¿no? De decir, mami, quiero unas papitas y entonces decir, mira, hijo, con lo que cuestan las papitas y compararlo con el kilo de manzana, por ejemplo. ¿Cuánto podríamos alimentarnos todos si compramos estas golosinas versus lo que nos cuesta desayunar, ¿no? Toda la familia. Entonces, al ir compartiendo esas decisiones, también la niña y el niño va generando una mentalidad financiera. Eso es importante. Mira, qué buen consejo. Sí, eso es básico para que toda la familia pues apoyemos la economía, de que de repente a los papás les cuesta tanto trabajo ganarse el dinero. Acá tenemos otra pregunta y esa es de Dolores, que escribe, Lolita, que escribe de Aguascalientes. Gracias por escribirnos. Dice, ¿cuál es el error más común que cometemos al momento de ahorrar en casa? Pues lo primero es que el dinero no está seguro, ¿verdad? Porque ya sea que pueda haber un accidente o pueda alguien extraer el dinero. Además, existe algo que se llama inflación, que es el incremento de los precios, ¿no? Entonces, si tú dejas 100 pesos ahí por cierto tiempo, lo que podías comprar antes no es lo mismo que puedes comprar cuando sacas el dinero. Entonces, por eso es muy importante usar instrumentos formales para ahorrar. Yo sí he conocido muchas personas que son buenas ahorradoras, pero dejan el dinero en casa y pues es lo mismo que no ahorrar, porque sabes que está ahí y lo puedes gastar en el momento que tú desees. ¿Cómo elegir el buen instrumento que dices? Un buen instrumento tiene que ver con las necesidades de la persona. Si lo que necesita es apartar dinero para responsabilidades que son dentro de unos meses, pues no lo vas a meter en una inversión que ya no puedas sacar tu dinero para dentro de esos meses. Ahorita con la banca digital hay diversas opciones, entonces eso es una buena opción. Ok. Hablaste de, bueno, ya hablamos bastante del ahorro para que puede hacer la mamá dentro del hogar, pero invertir, o sea, la inversión que te genera ganancia, ¿una mamá puede hacer eso y cómo lo hace? Desde luego, otra vez regreso al tema. Lo primero es que una mujer, una madre de familia tenga sus propios instrumentos de protección y ahorre para su futuro. Cuando digo ahorrar, no quiere decir que no te va a dar nada tu dinero, al contrario, que esté protegido por inflación, que no estés pagando impuestos de más y que tengas un interés compuesto, es decir, una ganancia hacia el final del plazo. Entonces, ese cinturón de seguridad lo debe de tener puesto la mamá toda la vida. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Berta Morán, también de la Ciudad de México, que dice, ¿qué recomiendas para hacer rendir más el súper y evitar compras impulsivas? Ah, no, qué difícil es lo del súper, ¿eh? Tú te vas por 2 cosas y sales con ya gastado todo el dinero de la quincena. Yo sí tengo mis estrategias, ¿eh? ¿Así? ¿Cuáles son? Sí. Yo hago mi lista. Y además, una vez aprendí y lo comprobé y sí es cierto que tienes que comprar primero en toda la periferia del supermercado, porque ahí es donde están todos los alimentos saludables y perecederos. Ajá. No estarte metiendo entre los pasillos, porque es donde están los alimentos más procesados, las cosas que compras por gusto, que son golosinas y que tienen más sal y azúcar y eso. Exacto. Entonces yo normalmente solo hago eso, solo voy, compro en todo alrededor. Reviso mi lista a ver si me falta algo de las cosas como de limpieza y de hogar y ya, y salgo del súper y tranquila. Ah, qué buena estrategia, mira. Ahí está. Oye, que esa está buena. Esa es buena, y también no comprar caprichos, ¿no? Que de repente vas con los niños y el niño, es que yo quiero el juguete, es que yo quiero esto, y van llenando. Yo era de esas niñas, yo iba llenando el carrito. Hay un consejo también que ese también a mí me ha funcionado mucho. No vayan al mercado o al supermercado con hambre. Porque van a querer todo. Si tienes hambre, hay esto. Mejor primero coman en casita, ya lleguen y ya, esto no. Yo creo es que diferente, ¿verdad? Es una buena regla para la vida. Sí. No andar con hambre, porque se le nota a uno Para cualquier otra cosa también compras impulsivamente, ¿verdad? Sí. Con hambre. Sí. Y la toma de decisiones, el diálogo, ir a una entrevista de trabajo. Andas con el azúcar abajo. Exacto. Ana Pulido, qué barbaridad. Pues de verdad qué útiles todos estos consejos que nos han dado. Si usted todavía tiene preguntas, vamos a poner en pantalla, por favor, los datos de contacto de Ana. Y si usted tiene preguntas, pues comuníquese directamente con Ana Pulido. ¿Por qué no? Que ella se dedica a eso. De hecho, es
coach financiera y le puede apoyar no solo como ama de casa, si está empezando su negocio, cualquiera de estas situaciones. Pídale asesoría. Ana Pulido, de verdad, muchas gracias. Grandes consejos. Yo voy a empezar también a preguntarle porque no me rinde el dinero para nada. Me lo gasto todo. No. Pero bueno, pues ahí están sus datos. Tómelo en cuenta, reflexiónalo, háblalo con la familia, que siempre pues es bueno hablar con la familia, ¿no? Para no tomar decisiones erróneas. Es que sí es cierto, Ana, es importante, ¿no? Que la mamá puede hacer mucho esfuerzo y trabajar por ahorrar y gastar menos y todo. Pero si la demás familia no está en el mismo tono, puede llegar a ser conflictual, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que decirles. Sí, ahí está. A Pues toda ahí la está Ana Pulido, que lo puede asesorar, lo puede ayudar a elegir cuáles son los mejores instrumentos de inversión, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, y eso es muy importante. Y va a ver cómo su economía cambia y va a tener sobre todo esa tranquilidad que necesitamos todos para vivir la vida en paz. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, llegó el momento de la garra. Ya está ya René listo. ¿Qué nos tienes?